Hola, soy Ana. Y esta es la historia de cómo mi compañero de trabajo pensó que podía sabotearme para ascender. Hasta que lo expuse delante de toda la empresa en la videollamada más humillante de su vida. Si alguna vez has trabajado con alguien que sonríe en tu cara mientras te apuñala por la espalda, que se lleva el crédito de tu trabajo y te hace quedar mal delante del jefe, entonces vas a entender perfectamente la rabia que sentí durante 6 meses. Pero antes de comenzar, si te gustan las historias de justicia laboral como esta, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Te garantizo que vas a querer escuchar todas las historias que tengo para contar. Ahora sí, déjame contarte cómo logré que Rodrigo, el compañero más falso de la oficina, cayera tan fuerte que aún me da satisfacción recordar su cara de pánico. Ponte cómodo, porque esta historia tiene traición, manipulación, y una venganza tan perfecta que hasta mis jefes me felicitaron después. Para entender toda esta historia, necesito presentarte al villano. Rodrigo Mendoza, analista de marketing digital en la misma empresa de tecnología donde yo trabajaba como especialista en campañas publicitarias. Rodrigo era de esas personas que parecen perfectas en el papel. 32 años, siempre bien vestido, sonrisa brillante, y esa habilidad de hacer que los jefes pensaran que era el empleado más dedicado del mundo. Cuando llegué a la empresa, Rodrigo fue el primero en acercarse a mí. Ana, me dijo con esa sonrisa que después aprendería a odiar. Bienvenida al equipo. Si necesitas cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, cuenta conmigo. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Qué idiota fui al creerle. Durante mis primeras semanas, Rodrigo se portó como el compañero perfecto. Me invitaba a almorzar, me explicaba los procesos internos, me presentaba con otros departamentos. Incluso me ayudó a instalar algunos programas en mi computadora. Este lugar puede ser un poco competitivo, me confesó una tarde mientras tomábamos café. Pero si trabajamos en equipo, ambos podemos crecer. Yo creo en ganar, ¿sabes? Era tan convincente que realmente pensé que había encontrado a un aliado genuino en la oficina. Pero Rodrigo tenía un problema. Era mediocre en su trabajo, y él lo sabía. Mientras yo llegaba con ideas frescas, campañas innovadoras, y resultados que hablaban por sí solos, Rodrigo llevaba 2 años en la misma posición sin ningún ascenso. Sus campañas eran aburridas, sus reportes básicos, y sus presentaciones parecían hechas por alguien que había aprendido marketing en YouTube. Lo que no sabía entonces era que mi éxito lo estaba volviendo loco. El primer incidente fue sutil. Yo había desarrollado una campaña para redes sociales que había aumentado el engagement de nuestro cliente principal en un 340%. Era mi proyecto más exitoso hasta ese momento. Cuando llegó el momento de presentar los resultados en la reunión mensual, Rodrigo se ofreció a ayudarme con la presentación. Ana, eres nueva y estas reuniones pueden ser intimidantes, me dijo. ¿Qué tal si yo presento y tú me apoyas con los detalles técnicos? Así te sientes más cómoda y ganamos ambos. Como una idiota, acepté. En la reunión, Rodrigo presentó mi campaña como si hubiera sido un esfuerzo colaborativo donde él había sido el estratega principal, y yo la ejecutora talentosa. Técnicamente no mintió, pero tampoco dijo la verdad. Rodrigo trabajó muy de cerca conmigo en esta campaña, dijo nuestro jefe, dirigiéndose a él.
Me gusta ver este tipo de liderazgo en el equipo. Yo me quedé ahí sentada, sonriendo como idiota, mientras Rodrigo recibía felicitaciones por mi trabajo. Esa noche me fui a casa molesta, pero pensé, bueno, al menos el jefe sabe que yo también participé. Qué ingenua. Las siguientes semanas, empecé a notar que mis ideas aparecían en las conversaciones de Rodrigo con otros colegas. Pero no como, Ana me dio esta idea, sino como, se me ocurrió que podríamos. Un día llegué temprano y escuché a Rodrigo hablando por teléfono con un cliente potencial. Sí, señor García, tengo algunas propuestas innovadoras que creo que le van a encantar, decía con esa confianza que me daba tanto coraje. He estado desarrollando un enfoque completamente nuevo para el targeting de audiencias. Su enfoque era una estrategia que yo había creado y compartido con él la semana anterior durante una lluvia de ideas informal. Cuando colgó el teléfono, me acerqué. Rodrigo, ¿no era esa la estrategia de targeting que desarrollé para el proyecto de López? Ah, sí, respondió sin inmutarse. Pero ya sabes, las ideas evolucionan cuando las trabajamos en equipo. Todas las buenas ideas son colaborativas, ¿no? Era tan descarado que por un momento dudé de mí misma. ¿Realmente había sido solo mi idea? ¿O estaba siendo paranoica? La situación llegó al límite durante el proyecto Centauro, una campaña para una cadena de restaurantes que podría generar más de 200,000 pesos en comisiones para quien la liderara. Yo había estado trabajando en la propuesta durante 3 semanas. Investigación de mercado, análisis de competencia, diseño de estrategia, mockups creativos. Todo. El día antes de la presentación final, le mostré mi trabajo a Rodrigo para que me diera su opinión. Está increíble, Ana, me dijo, revisando cada diapositiva con atención. Solo tengo algunas sugerencias menores. ¿Te importa si me llevo una copia para revisar más detalladamente en casa? Quiero asegurarme de que todo esté perfecto. Le envié el archivo completo esa noche. A la mañana siguiente, llegué a la oficina emocionada por presentar mi propuesta. Pero cuando entré a la sala de juntas, Rodrigo ya estaba ahí, con mi presentación abierta en su laptop. Buenos días, Ana, me dijo con esa sonrisa que ahora sé que era pura maldad. Espero que no te moleste, pero anoche estuve trabajando en algunas mejoras a la propuesta. Hice algunos ajustes que creo que la hacen más sólida. Algunos ajustes. Había cambiado la portada para poner su nombre como autor principal, y había modificado una que otra frase para hacer que pareciera que él había desarrollado la estrategia. Cuando llegó nuestro jefe y el cliente, Rodrigo presentó mi trabajo como suyo. Esta es una propuesta que he estado desarrollando específicamente para ustedes, le dijo al cliente. He puesto mucho pensamiento estratégico en cada elemento. Yo estaba sentada ahí, viéndolo robar mi trabajo en tiempo real, y no podía hacer nada sin parecer una compañera problemática o envidiosa. El cliente amó la propuesta. Rodrigo consiguió el proyecto y la comisión. Esa tarde, cuando traté de hablar con él, su respuesta me dejó helada. Ana, en este nivel de la empresa, las ideas son propiedad del equipo. Si no entiendes eso, tal vez necesitas más experiencia antes de liderar proyectos importantes. Era oficial. Rodrigo no era mi compañero. Era mi enemigo. Después del proyecto Centauro, algo cambió en mí. Ya no era la empleada nueva e ingenua que confiaba en todo el mundo.
Rodrigo me había enseñado que en esa oficina había depredadores y presas. Y yo no iba a ser presa nunca más. Decidí documentar todo, cada idea que compartiera, cada conversación que tuviéramos, cada proyecto en el que trabajara. Si Rodrigo quería jugar sucio, yo iba a estar preparada. Pero él también había notado mi cambio de actitud, y escaló sus tácticas. El primer acto de sabotaje obvio fue durante el proyecto Neptuno. Yo estaba trabajando en una campaña para una startup de fintech, y tenía una reunión crucial con el cliente el viernes por la mañana. El jueves por la noche, terminé mi presentación y la guardé en la carpeta compartida del servidor de la empresa, como siempre hacíamos. Todo estaba perfecto. Análisis de mercado, propuesta creativa, presupuesto detallado, timeline de ejecución. El viernes llegué temprano para hacer una última revisión antes de la reunión. Y encontré que mi archivo había sido, accidentalmente, corrompido. «Qué raro», dijo Rodrigo cuando le comenté el problema. «A mí no me ha pasado nada así. ¿Estás segura de que guardaste bien el archivo?» Por suerte, tenía una copia de respaldo en mi laptop personal. Pero tuve que rehacer toda la presentación en 2 horas, usando una versión anterior que no incluía las mejoras finales. La presentación salió bien, pero no fue mi mejor trabajo. El cliente decidió pensarlo, en lugar de aprobar el proyecto inmediatamente. La segunda táctica de Rodrigo fue aún más insidiosa. Empecé a notar que nuestros competidores internos, otros analistas del departamento, siempre parecían estar un paso adelante de mí en las propuestas. Si yo estaba trabajando en una campaña de redes sociales, misteriosamente Carlos del equipo de contenido presentaba una propuesta similar 2 días antes que yo. Si yo desarrollaba una estrategia de email marketing, súbitamente María de CRM tenía una idea muy parecida para otro cliente. Al principio pensé que era coincidencia. Después pensé que tal vez yo no era tan original como creía. Pero cuando pasó por 5ª vez, supe que alguien estaba filtrando información sobre mis proyectos. ¿Y quién era la única persona que tenía acceso a mis ideas desde las etapas más tempranas? Rodrigo. La confirmación llegó durante una conversación aparentemente casual en la cafetería. Rodrigo se acercó mientras yo trabajaba en mi laptop durante mi hora de almuerzo. «¿En qué trabajas?», me preguntó, tratando de ver mi pantalla. «Parece interesante. Solo algunas ideas para el cliente de cosméticos», respondí, cerrando parcialmente la laptop. «Ah, el proyecto Beautify. ¿Ya tienes el briefing completo? Porque escuché que el presupuesto es bastante limitado». Yo nunca le había dicho el nombre del cliente. Y el presupuesto era información confidencial que solo tenían el jefe de cuentas y yo. «¿Cómo sabes el nombre del cliente?», le pregunté directamente. Por primera vez, lo vi tartamudear. ¿No lo mencionaste tú? O tal vez lo escuché en alguna reunión. No recuerdo exactamente. Mentía. Y ambos lo sabíamos. Pero el golpe más bajo llegó cuando Rodrigo literalmente me robó un cliente. Yo había estado cultivando una relación con una empresa de e-commerce durante semanas. Llamadas, correos, reuniones informales, propuestas gratuitas para demostrar nuestro valor. Finalmente, el director de marketing me dijo que estaban listos para firmar un contrato. «Ana, me gusta tu enfoque», me dijo en una llamada. «Definitivamente queremos trabajar contigo. ¿Cuándo podemos formalizar todo?».
Le dije que le enviaría el contrato al día siguiente. Esa noche, salí a cenar con unas amigas para celebrar. Pero cuando llegué a la oficina el lunes por la mañana, mi jefe me esperaba con cara seria. Ana, necesitamos hablar sobre el cliente de e-commerce. ¿Qué pasa? ¿Hubo algún problema con el contrato? El problema es que ya firmaron. Con Rodrigo. Mi corazón se hundió. ¿Cómo es eso posible? Yo estaba manejando esa cuenta. Según Rodrigo, él había estado trabajando con ellos paralelamente. Y cuando se enteró de que tú también los estabas contactando, decidió acelerar el proceso para evitar confusiones. Dice que el cliente prefirió trabajar con él porque tiene más experiencia. Era mentira. Rodrigo había usado toda la información que yo había compartido con él sobre el cliente para acercarse a ellos directamente y robarme la cuenta. Y lo peor, no podía probarlo. Cuando confronté a Rodrigo, pidió una reunión con nuestro jefe para aclarar el malentendido. En esa reunión, Rodrigo se presentó como el profesional maduro que estaba tratando de manejar una situación incómoda con una compañera competitiva. Mira, entiendo que Ana esté frustrada, dijo con esa voz de falsa comprensión. Es normal cuando uno está empezando en la industria. Pero el cliente específicamente me pidió que manejara su cuenta porque se sentían más cómodos con alguien con más experiencia. ¿Tienes registro de esas conversaciones? Le preguntó nuestro jefe. Por supuesto, Rodrigo sacó su teléfono y mostró una cadena de WhatsApp con el cliente. Como puedes ver, me contactaron directamente la semana pasada. Lo que nuestro jefe no sabía era que Rodrigo había conseguido el número del cliente a través de la información que yo había compartido con él. Ana, me dijo nuestro jefe, entiendo tu frustración, pero parece que esto fue un malentendido genuino. En el futuro, necesitamos mejor comunicación interna para evitar que dos personas trabajen en el mismo prospecto. Rodrigo sonrió con esa expresión de, lo siento, pero los negocios son los negocios. Salí de esa reunión hirviendo de rabia, pero también con una claridad absoluta. Rodrigo había declarado la guerra. Y yo iba a ganarla. Esa noche, en mi casa, diseñé mi estrategia. Rodrigo era inteligente, manipulador, y tenía la ventaja de la experiencia y las relaciones dentro de la empresa. Pero tenía una debilidad: su ego. Rodrigo creía que era más inteligente que todos los demás. Creía que podía manipular cualquier situación. Y creía que yo era solo una empleada nueva que eventualmente se rendiría o se iría. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Mi plan era simple. Darle a Rodrigo exactamente lo que quería. La oportunidad de robar una idea mía, pero esta vez, la trampa estaría lista. La oportunidad perfecta llegó cuando la empresa anunció una competencia interna para desarrollar la campaña del 20 grados aniversario de la compañía. El ganador no solo recibiría un bono de 50,000 pesos, sino también un ascenso garantizado a coordinador de marketing. Era exactamente lo que Rodrigo había estado buscando durante años. Y yo iba a dárselo. De la peor manera posible. Primero, creé dos propuestas completamente diferentes. La primera era mi propuesta real. Una campaña innovadora llamada 2 décadas de innovación, que incluía un documental interactivo, experiencias de realidad aumentada, y una campaña de redes sociales que involucraría a empleados de todas las generaciones de la empresa. Era sólida, creativa, y perfectamente ejecutable.
La segunda era la trampa. Una propuesta aparentemente brillante llamada Revolucionando el futuro, que en realidad estaba llena de fallas estratégicas disfrazadas de innovación. Presupuesto inflado, timeline imposible, tecnologías que no existían, y lo más importante, información completamente falsa sobre el presupuesto aprobado y las expectativas de la directiva. Durante una conversación casual en el elevador, mencioné a Rodrigo que estaba muy emocionada por mi propuesta para el aniversario. Creo que tengo algo realmente especial, le dije, fingiendo entusiasmo. He estado investigando tecnologías emergentes y creo que podemos hacer algo que nadie en la industria ha intentado antes. Los ojos de Rodrigo se encendieron inmediatamente. Suena fascinante. ¿De qué tipo de tecnologías estamos hablando? Prefiero no decir mucho todavía, respondí, actuando como si fuera secreto. Pero digamos que involucra inteligencia artificial, realidad virtual, y algunas cosas que ni siquiera estoy segura de que sean legales publicar. La carnada estaba puesta. Durante los siguientes días, deliberadamente dejé evidencia de mi propuesta falsa donde Rodrigo pudiera encontrarla. Un post-it en mi escritorio con presupuesto 2,5 millones, cuando el presupuesto real era de 800,000. Un email abierto en mi pantalla sobre contactos en Meta para tecnología beta, completamente inventado. Una carpeta en el escritorio de mi computadora llamada REVOLUCIONANDO, confidencial, que, accidentalmente, dejé visible cuando Rodrigo pasaba por mi escritorio. Pero la joya de mi trampa fue esto. Creé un documento falso que parecía ser notas de una reunión ejecutiva donde supuestamente se discutían los criterios de evaluación para la competencia. Según este documento falso, la directiva quería innovación disruptiva a cualquier costo. El presupuesto real era flexible hasta 3 millones si la propuesta era extraordinaria. La empresa estaba dispuesta a asumir riesgos tecnológicos para posicionarse como líder, y los enfoques tradicionales serían descartados inmediatamente. Todo mentira, pero creíble para alguien que quería creer que tenía información privilegiada. El viernes por la tarde, accidentalmente, dejé mi laptop abierta y sin supervisión durante 15 minutos mientras iba al baño. Cuando regresé, noté que mi mouse había sido movido ligeramente. Rodrigo había picado el anzuelo. Durante la semana siguiente, observé cómo Rodrigo empezó a hacer exactamente lo que esperaba. Investigar las tecnologías que había mencionado, contactar proveedores que yo había inventado, y desarrollar una propuesta basada en mi información falsa. Lo más divertido era escucharlo hablar con otros compañeros sobre contactos exclusivos que tenía y información privilegiada sobre las expectativas de la directiva. Entre tú y yo, le escuché decir a Carlos: creo que sé exactamente lo que están buscando los jefes. Tengo algunas fuentes que me dan una ventaja considerable. Perfecto. El día de las presentaciones, Rodrigo fue primero. Entró a la sala de juntas con una confianza que no había visto en él desde el día que me robó el cliente de e-commerce. Su presentación fue exactamente lo que esperaba. Una propuesta grandiosa basada en tecnologías que no existían, con un presupuesto que era 3 veces el límite real. Y promesas que eran físicamente imposibles de cumplir. Como pueden ver, le dijo a la directiva,
Esta propuesta nos posicionaría como pioneros absolutos en marketing experiencial. Estaríamos hablando de la primera campaña de aniversario corporativo que utiliza IA generativa en tiempo real combinada con experiencias de realidad virtual personalizadas. Vi las caras de confusión en los directivos. Vi cómo el CFO fruncía el ceño cuando Rodrigo mencionó el presupuesto de 2,8 millones. Vi cómo el CTO anotaba furiosamente cuando Rodrigo prometía tecnologías que claramente no entendía. Pero lo mejor de todo. Vi cómo Rodrigo interpretó mal esas reacciones como asombro admirativo en lugar de alarma creciente. Cuando terminó su presentación, hubo un silencio incómodo. Rodrigo, dijo finalmente nuestro CEO, esta propuesta es ambiciosa. ¿Tienes experiencia previa implementando este tipo de tecnologías? Bueno, no directamente, admitió Rodrigo, pero tengo contactos muy confiables que me han asegurado que es completamente factible. ¿Y el presupuesto de 2,8 millones? ¿Sabes cuál es nuestro límite real para este proyecto? Rodrigo tartamudeó. Claramente había asumido que su información privilegiada era correcta. Entendía que el presupuesto era flexible para propuestas excepcionales. Nuestro límite máximo es 800,000 pesos, dijo el CFO con voz seca. Me pregunto de dónde sacaste la idea de que teníamos casi 3 millones disponibles. Vi cómo la cara de Rodrigo pasó de confianza a confusión, y luego a pánico absoluto. Mi turno. Cuando llegó mi momento de presentar, entré a esa sala de juntas sintiéndome como un gladiador que había visto a su oponente tropezar con su propia espada. Buenos días, comencé con calma. Mi propuesta se llama 2 décadas de innovación, y creo que encontrarán que es tanto ambiciosa como completamente realizable dentro de nuestros parámetros reales. Durante los siguientes 20 minutos, presenté una campaña que era todo lo que la de Rodrigo no era. Innovadora pero factible, emocionante pero dentro del presupuesto, tecnológicamente avanzada pero usando herramientas que realmente existían. Incluía un documental interactivo que contaría la historia de la empresa a través de los ojos de empleados de diferentes generaciones, una experiencia de realidad aumentada para las oficinas que permitiría a visitantes viajar en el tiempo, para ver cómo había evolucionado la empresa, una campaña de redes sociales llamada Almohadilla 20 años de historias donde empleados actuales y anteriores compartirían momentos significativos, y un evento de lanzamiento que celebraría tanto el pasado como el futuro de la empresa. Todo por exactamente 785,000 pesos. Las caras de los directivos cambiaron completamente. Vi sonrisas, asentimientos, y esa energía que surge cuando la gente escucha algo que realmente los emociona. Ana, dijo nuestro CEO cuando terminé, esta propuesta es exactamente el tipo de balance que buscábamos. Innovadora pero realista, ambiciosa pero ejecutable. Y dentro del presupuesto real, añadió el CFO con una sonrisa que claramente estaba dirigida a Rodrigo. Pero lo mejor aún estaba por venir. Sin embargo, continuó el CEO, me gustaría hacerte una pregunta directa. ¿De dónde crees que Rodrigo obtuvo información tan incorrecta sobre nuestras expectativas y presupuesto? Era el momento que había estado esperando durante meses. Honestamente, respondí con la expresión más inocente que pude, no tengo idea. Rodrigo me había preguntado varias veces sobre mi propuesta,
Pero yo fui muy cuidadosa de no compartir detalles específicos. Tal vez malinterpretó algo que dije, o quizás alguien más le dio información incorrecta. No estaba técnicamente mintiendo. Rodrigo sí había malinterpretado información que yo le había dado. Solo que esa información había sido deliberadamente falsa. Es extraño, dijo el director de Recursos Humanos, porque Rodrigo mencionó específicamente que tenía fuentes confiables sobre nuestras expectativas. Quizás deberíamos preguntarle directamente sobre esas fuentes, sugirió el CEO. Y ahí fue cuando pasó lo más hermoso de toda esta historia. Como Rodrigo había salido de la oficina después de su presentación desastrosa, decidieron llamarlo por videollamada para aclarar la situación. Conectaron la llamada a la pantalla principal de la sala de juntas, donde toda la directiva podía verlo. Rodrigo contestó desde su casa, claramente nervioso pero tratando de mantener la compostura. Hola, Rodrigo, dijo el CEO. Queríamos hacer algunas preguntas de seguimiento sobre tu presentación de esta mañana. Por supuesto, respondió Rodrigo, forzando una sonrisa. ¿En qué puedo ayudar? Mencionaste que tenías fuentes confiables sobre nuestras expectativas para este proyecto. ¿Podrías ser más específico sobre esas fuentes? Vi cómo Rodrigo empezó a sudar. Su cara en la pantalla grande lo traicionaba completamente. Bueno. Fueron conversaciones informales. No puedo revelar específicamente. Rodrigo, interrumpió el director de Recursos Humanos. También mencionaste contactos en Meta para tecnología beta. ¿Puedes proporcionarnos esos contactos para verificar la viabilidad técnica de tu propuesta? Silencio absoluto. Rodrigo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Yo necesitaría verificar. No puedo compartir esa información sin. ¿Y de dónde obtuviste la cifra de 2,8 millones para el presupuesto? Preguntó el CFO. Esa cifra no existe en ningún documento oficial de la empresa. Fue en ese momento que vi cómo Rodrigo se dio cuenta de que había caído en una trampa. Su cara pasó por una secuencia de emociones. Confusión, realización, pánico, y finalmente, una rabia impotente. Creo que hubo un malentendido. Tartamudeó. El malentendido, dijo el CEO con voz fría, es que aparentemente inventaste información para hacer que tu propuesta pareciera más viable. Y lo que es peor, parece que intentaste acceder a información confidencial a través de fuentes no autorizadas. Eso no es. Yo nunca. Rodrigo, lo interrumpió el director de Recursos Humanos. Vamos a necesitar que vengas a la oficina mañana para una reunión formal. Mientras tanto, tu acceso a sistemas será temporalmente suspendido. La videollamada terminó ahí. Rodrigo quedó con la cara congelada en una expresión de pánico absoluto antes de que la pantalla se pusiera negra. Hubo un momento de silencio en la sala de juntas. Luego, el CEO se dirigió a mí. Ana, felicitaciones. No solo presentaste la mejor propuesta, sino que aparentemente evitaste que contratáramos a alguien que está dispuesto a falsificar información para ganar proyectos. Al día siguiente, Rodrigo fue despedido por falsificación de información y acceso no autorizado a datos confidenciales. Yo recibí el proyecto del aniversario, el bono de 50,000 pesos, y el ascenso a coordinadora de marketing. Pero lo más satisfactorio fue cuando el director de Recursos Humanos me llamó a su oficina esa tarde. Ana,
Queremos que sepas que investigamos un poco más y encontramos evidencia de que Rodrigo había estado accediendo a archivos de otros empleados sin autorización. Tu caso no fue aislado. Aparentemente, otros 3 empleados habían reportado coincidencias extrañas, donde sus ideas aparecían en el trabajo de Rodrigo. La empresa hizo una auditoría completa de su historial y encontró un patrón sistemático de apropiación de ideas y sabotaje sutil. También queremos disculparnos, continuó. Algunos empleados habían expresado preocupaciones sobre Rodrigo anteriormente, pero no habíamos tomado acción suficiente. Tu situación nos ayudó a ver un problema más grande. 3 meses después, la campaña del 20 grados aniversario fue un éxito absoluto. Ganamos 2 premios de la industria, generamos cobertura mediática nacional, y aumentamos el reconocimiento de marca en un 67%. Y cada vez que alguien me felicitaba por el proyecto, pensaba en Rodrigo y sonreía. 6 meses después, me enteré de que Rodrigo había tenido problemas para conseguir trabajo en la industria. Al parecer, la historia de su despido se había extendido entre las empresas de marketing de la ciudad. No fue algo que yo promoviera activamente, pero tampoco hice nada para detenerlo. A veces las reputaciones se construyen solas. En cuanto a mí, el ascenso cambió completamente mi carrera. Ahora lidero un equipo de 8 personas, y puedo asegurar que jamás toleraría el tipo de comportamiento que Rodrigo normalizó durante años. La lección más importante que aprendí es que los depredadores en la oficina solo pueden prosperar en ambientes donde la gente buena permanece pasiva. Cuando decides defenderte estratégicamente, cuando documentas todo y planificas cuidadosamente, incluso el manipulador más hábil puede ser derrotado. ¿Sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia? Que Rodrigo se destruyó con su propia avaricia. Yo no tuve que mentir, no tuve que falsificar nada, no tuve que hacer trampa. Simplemente le di a Rodrigo la oportunidad de ser exactamente quien era. Un ladrón de ideas dispuesto a hacer cualquier cosa por un ascenso. Si hubiera sido un compañero honesto, si hubiera desarrollado su propia propuesta basada en su propio trabajo, nada de esto habría pasado. Pero eligió el camino fácil, y ese camino lo llevó directamente a su destrucción. La moraleja es simple. Puedes robar ideas, sabotear compañeros, y manipular situaciones durante mucho tiempo. Pero eventualmente, tu propia naturaleza va a traicionarte. Y cuando eso pase, vas a descubrir que las personas que subestimaste son mucho más inteligentes de lo que pensabas. Si esta historia te gustó y te dejó satisfecho como a mí, dale like a este vídeo y suscríbete al canal porque tengo muchas más historias de venganza laboral que te van a encantar. Cuéntame en los comentarios. ¿Has tenido algún compañero de trabajo falso? ¿Cómo manejaste la situación? ¿O conoces a alguien que haya vivido algo similar? Me encanta leer sus experiencias. Y si tienes tu propia historia de venganza en el trabajo, envíamela por mensaje directo. Podría ser la próxima historia que cuente en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que te va a dejar con la boca abierta. Y recuerda, la mejor venganza siempre es ser más inteligente que tu enemigo.